mala está. Meli, llámala, que no se va a sentar nadie, quita el calimero. No viene nadie, quítalo. Quítalo. ¡Ay! Me dice que me vio mala cara ayer. Digo, peores hechos tengo.
Ohore handia da niretzat zuengana jotzea egun berezi honetan. Y es pues un día muy especial. Este es el acto central de nuestras fiestas, el que recuerda los orígenes de esta fiesta y el que le da identidad. Estamos en el Ecuador de las fiestas y queremos recordar en este acto lo que hace cientos de años se conmemoraba también en las inmediaciones de este lugar donde nos encontramos y donde estaba la ermita de San Roque, y algunos, quizás los más mayores, recuerdan todavía alguna romería por aquí en estas campas. Bueno, pues tenemos que agradecer a Lorabarri, que recuperó esa tradición, que desde hace unos cuantos años podemos hacer esta procesión del Santo, y bueno, pues agradecerles su trabajo diario para la recuperación de las tradiciones, para el mantenimiento de esas tradiciones que nos enraizan con nuestro pasado y que transmiten también sus valores, esos valores que se van comunicando generación tras generación y que vemos plasmados también en las fiestas, porque yo creo que nos caracteriza también en nuestras fiestas como villa que sean unas fiestas con una diversión sana, muy participativa, donde todo el mundo puede tomar parte, tanto mayores como pequeños, y creo que eso nos identifica también como pueblo. Así pues, bueno, pues agradecer muchísimo a Lorabarri, como no, y a Txistuzaleak también, Portugaleteko Txistuzaleak, que nos han acompañado en la subida de la procesión y ahora en las danzas. Y bueno, animar a continuar así. Estamos, como digo, en la mitad de las fiestas, ya nos quedan, bueno, todos los actos de hoy y de mañana, y puedo decir que hasta ahora no se ha registrado ningún tipo de incidente de ninguna consideración, con lo cual creo que eso es un orgullo para Portugalete, como digo, nos identifica y nos da ese carácter. Tenemos la suerte y la sabiduría de celebrar nuestras fiestas con respeto, en buena convivencia, aceptando la diversidad, incluyendo a todas las personas y siendo acogedores con los visitantes también. Así pues, bueno, pues agradeceros a a la ciudadanía y a todo el pueblo, pues este carácter que le damos a las fiestas. También, además, han sido ayer especialmente un día muy complicado de calor, como sabéis, por el calor que motivó pues diferentes cambios en las actividades. Hubo mucho trabajo detrás por parte de todos los equipos municipales que pudimos ir haciendo para adaptar todas al minuto, ¿no?, cada una de las actividades. La ciudadanía también tuvo un comportamiento ejemplar, sabiendo entender cuál era la situación y aceptando las circunstancias. Así pues, bueno, pues un agradecimiento enorme. Y desear que estas fiestas terminen como estamos desarrollándolas hasta ahora, como decimos, sin incidentes, con respeto, con inclusión, con diversidad y con mucha alegría sana. Tenemos además, bueno, aquí está acompañándome los protagonistas de estas fiestas de 2025. Por un lado, la pregonera, bueno, ellos representan, ¿no?, todos ellos a instituciones con mucho arraigo aquí en Portugalete. Y por ejemplo, pues la pregonera Nekane Pascual representa a nuestra centenaria banda municipal, que, bueno, y además ella como primera mujer que se incorporó a la banda municipal, bueno, pues ha tenido yo creo que una suerte, ¿verdad?, el poder estar aquí en estas fiestas, ser la pregonera y, bueno, y agradecerle a Nekane pues su participación y su entrañable presencia. También Chomin Gil representa a otra institución en Portugalete, que son las cuadrillas, y representa en este caso a Gausoriak, que está celebrando su 50º aniversario, y además, bueno, también pertenece también a Portugaleteko Txistuzaleak. Así pues, la presencia también de las cuadrillas que animan tanto y hacen también tan divertidas nuestras fiestas. Y por otro lado, pues tenemos a Miren Zavala y a Nico Carnicero, que representan a nuestra querida escuela, a nuestro colegio Maestro Zubeldia, que, como sabemos y hemos tenido también a lo largo del año diferentes actos, celebra su centenario. Y bueno, pues es también otra institución pública que
como digo, nos da carácter también aquí en Portugalete. Así pues, bueno, pues agradecerles a todos su participación y bueno, y su presencia, porque nos dan color, nos dan vida en estas fiestas. Así pues, adelante y Gora Roquedeuna, Gora Portugalete. A las 6 años.